La casa parecía un relicario de tiempo detenido. Eco de pasos que ya no volvían, cortinas que guardaban la neblina de Curitiba y un olor tenue a polvo mezclado con té frío. Adriano dejó caer el abrigo sobre el respaldo de una silla y se quedó un instante a mirar la sala, como quien espera que alguien rompa un silencio que él mismo había alimentado con su ausencia. No hubo saludo, no llave que anunciara la llegada, solo el murmullo distante de la ciudad y el latido rápido en la garganta que no sabía si era culpa o cansancio. Si vas a quedarte hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones, y si esta historia te toca, deja un like. Llegó temprano, antes de que el jardín empezara a humedecerse con la luz fría. La mansión levantaba sus sombras al borde de la calle, fachada clara, ventanas altas, un árbol viejo que tenía la costumbre de dejar caer hojas secas en la senda de entrada. Adriano dejó que la puerta principal se cerrara detrás de él con un sonido hueco, como un latido que se iba apagando. Tocó el timbre varias veces, nadie respondió. El teléfono en su bolsillo vibró con un mensaje de trabajo que ignoró. Todas las urgencias del mundo parecían menos urgentes que aquel silencio. Recorrió los pasillos con la inercia de quien conoce cada rincón desde niño. Los retratos familiares miraban con parsimonia. Elena y Elvira, juntas en una foto, sonriendo en un jardín que ahora recordaba, el mismo árbol que seguía ahí, pero con menos manos para columpiarse en sus ramas. Las flores en el recibidor estaban secas, como si alguien hubiera decidido congelar un arreglo en el tiempo. Sobre la mesa central encontró una hoja arrugada, un suplemento recortado, una columna sensacionalista, cuyo título parecía haber sido mal recortado y luego arrugado con ira. En una letra sensiblemente manchada de café, la frase saltó a sus ojos. «Solo vine a devolver al bebé mono», dijo el niño. El millonario rió hasta que llegó el verdadero. La entrada de esa hoja en la casa le provocó una mueca que no supo clasificar. No recordaba haber visto ese periódico en la casa. No recordaba tampoco haberle prestado atención a esos relatos que convierten la vida en espectáculo. Pero la línea quedaba pegada en la garganta como una llave en la cerradura, un golpe de atención y al mismo tiempo la sensación de que alguien o algo se había burlado una vez más de lo vulnerable. Subió las escaleras y comprobó la puerta del despacho cerrada. La de la biblioteca, entreabierta, dejaba escapar un rayo de luz amarilla que cortaba el polvo en el aire. Llamó por Elvira con una voz que quiso que sonara casual y recibió como respuesta un silencio largo, denso. Fue entonces cuando la encontró a Bianca, en la cocina, con la camisa blanca impecable y la sonrisa diseñada para los botones del teléfono. Preparaba café con movimientos precisos, como si cada gesto fuese un cuadro listo para ser fotografiado. «Creí que vendrías más tarde», dijo Bianca sin mirarlo. «Pensé que tenías reunión con los inversores». Adriano sintió la antigua costumbre de responder con excusas. En lugar de eso, le devolvió la mirada con una frialdad que no le pertenecía. «¿Dónde está mamá?», preguntó. Bianca dejó la taza en la mesa con un sonido que parecía calcularse para ser neutral. «Está descansando. Lo sabes, necesita sus horas. He estado cuidando de todo». La palabra «cuidar» cayó con un peso distinto en la boca de Adriano. Observó la cocina con ojos que buscaban cosas, el frasco de medicina en la repisa, las etiquetas alineadas, un calendario con las fechas tachadas de memoria.
una radio encendida a volumen bajo reproduciendo una vieja emisora que fingía noticias. Nadie hablaba del cuarto de Elvira. Nadie lo invitó a entrar. Bianca tenía la manera de colocar la casa en un escenario y cerrar las puertas con llave sin que nadie viera las cerraduras. Adriano notó pequeñas cosas que empezaron a acumularse como una cuenta que no cuadra. Cartas sin abrir en la mesa de la biblioteca, fotos de Elena retiradas del marco y guardadas detrás de la televisión, el chupete de un peluche, un muñequito gastado metido en un cajón que antes pertenecía a la sala de costura de Elvira. Cada uno de esos detalles le daba una puntada más a la sospecha que no quería admitir. Quiso disculparse, explicarse, he estado ocupado, trabajo, todo eso, pero las palabras se le atragantaron. Habían pasado meses desde que su presencia había sido realmente presencia. Su empresa, sus viajes, la lista interminable de «pronto vuelvo» habían terminado por escribir una distancia que no supo cómo cruzar. Pensó en Elena, en la última vez que la había visto. Recordó las luces del hospital, la prisa y la hinchazón de una ausencia que se grabó en la casa como una herida abierta. No había hablado con nadie aquella tarde, o quizás sí, había hablado con Bianca, con el resto del mundo, menos con su madre. Nina apareció como un gesto de la casa, silenciosa, pequeña en el umbral del pasillo, con las manos todavía oliendo a jabón. Era la empleada de siempre, la que sabía los secretos del suelo y cambiaba las almohadas para que los días fríos no se colaran por la espalda de la casa. Al verlo, dejó caer una toalla y acercó la mano, con una mezcla de alivio y cautela. «Señor Adriano», dijo en voz baja, «¿ha venido por su madre?» «Sí», respondió él, «¿está bien?» Nina titubeó solo un instante. Sus ojos decían más que las palabras, y en ese silencio hubo un pequeño triunfo de valentía, porque el gesto que siguió no fue el de pedir permiso, sino el de entregar. Sacó de dentro del delantal una llave pequeña envuelta en un papel y la dejó encima de la palma de Adriano. «La encontré anoche», susurró ella, «la llave del cuarto de costura, la que cerraban cuando venían visitas». Adriano sostuvo la llave como si fuera una pequeña prueba de tótem antiguo. Se movió hacia el piso superior con la intención clara de abrir la puerta que durante años había sido la guarida de su madre. Un cuarto con olor a naftalina y seda, con un escritorio donde estaba escrito el nombre de Elena en la tinta de viejas promesas, con un ropero que siempre había parecido un armario de historias, pero esa vez se percibía como la puerta de detrás del telón. Cuando empujó, el cuarto no opuso apenas resistencia. Había un silencio heredado y hondo. Los muebles estaban en su sitio, pero algunos objetos habían sido desplazados. Una paleta de pintura sobre la mesa, una muñeca sin ojos sobre la butaca, un pañuelo doblado con cuidado. Y entonces, al fondo, una pequeña cama armada con mantas que no eran de la casa, una colcha de algodón, un móvil de tela, un muñeco de mono. La escena era tan fuera de lugar que pareció a Adriano un sueño ajeno. «¿Qué esto?», preguntó. Nina volteó la mirada hacia él con una dureza que no solía permitirse. Ella empezaba a hacer cosas de nuevo, dijo. Pintaba, hablaba con las cosas pequeñas. Bianca ordenó que lo guardaran. Dijo que eran recuerdos tristes, que molestaban la nueva estética. Bianca apareció en el umbral con la calma militar de quien cree que el mundo debe plegarse a su orden. Sus manos tenían todavía el olor del café y la manicura, su voz la miel con la que enmascara mandatos. «Adriano», dijo, «no es momento para inspecciones. Mamá necesita tranquilidad. Se lo he explicado». Adriano tragó la palabra que le quemaba el pecho.
El cuarto le devolvió una memoria, un eco de Elena cantando mientras mecía algo, un bebé que nunca llegó a quedarse, la herida abierta que había dejado una noche sin nombre. Comprendió por qué su madre había ido a cerrar ese cuarto, por qué había empezado a reducirse, a encogerse como un papel mojado. Comprendió también que aquella cama, aquel mono de trapo, eran más que objetos, eran un gesto de resistencia de una mujer que intentaba sostener un duelo con manos temblorosas. Decidió no discutir. En lugar de eso preguntó por las medicinas. Bianca respondió con una lista de horarios y dosis, todo perfectamente engrasado. Sin embargo, al bajar las escaleras notó algo más, una puerta cerrada al fondo del corredor, la de la antigua sala de costura con la llave que ahora tenía en la mano. La cerradura estaba limpia, como si hubiera sido usada por última vez para ocultar algo que ya no debía verse. Esa noche se quedó a la casa, aunque su intención no había sido hacerlo. Se sentó en el sofá y dejó que la oscuridad de las habitaciones fuera una manta. El árbol del jardín golpeaba en las ventanas como un viejo reloj. A la 1 o antes de la madrugada escuchó una luz, un sonido casi imperceptible, algo así como un rumor de mecedora. Se levantó en silencio y caminó hacia el corredor. Las paredes olían a lavanda, a jabón neutro. La puerta de la sala de costura estaba cerrada, pero la cerradura tenía la huella de una llave que se había vuelto a introducir hace poco. Adriano recordó la llave envuelta en el delantal de Nina, la clave que para él era tanto una acusación como una oferta de reparación. Sostuvo la llave entre los dedos y, antes de girarla, sintió que la casa respiraba con él. Pensó en su madre, en la figura pequeña y recortada por los años, en cómo su voz se había vuelto un rumor que Bianca llamaba melancolía, y que él había convenientemente etiquetado como normal. Pensó en Elena, en la pérdida que había roto la casa en pedazos invisibles. Pensó en Nina, cuyo valor silencioso había llegado hasta su mano. Y pensó, por primera vez en mucho tiempo, en entrar. Abrió la puerta. El cuarto estaba a oscuras, pero un hilo de luz venía de la ventana hacia el jardín. La ventana estaba entreabierta y el aire movía las cortinas como si quisiera llevarse el polvo. En el centro, entre la penumbra y la claridad, había una figura sentada en una silla baja. Una mujer con la espalda doblada que mantenía algo en las manos, algo que se movía apenas, como un corazón insistente. El ruido era un gemido suave, casi infantil. Adriano avanzó con pasos que sonaban torpes y quedó frente a esa figura. Reconoció la nuca, la forma de los hombros, la hebra blanca que se dejaba caer como un hilo de luna. «Mamá», dijo, y la palabra le salió como una confesión tardía. La mujer alzó la vista. Sus ojos eran un lago donde se reflejaban muchas cosas, la pérdida, la soledad, pero también una frustración que brillaba con la misma claridad que un metal. Cuando su boca se abrió, no habló en la voz de siempre. Fue Nina quien contestó primero, antes de que Adriano comprendiera lo que veía. Detrás de la silla, en minúsculas, se distinguía una camita de juguete, y dentro de esa camita, envuelto en mantas, había algo que parecía respirar. Bianca llegó después, con la respiración contenida, como si hubiera vedado con su propia presencia cualquier intento de vulnerar la escena. No hubo gritos al principio, hubo un silencio que contenía la posibilidad de que aquello fuera una buena idea, una remedialidad, un truco inocente para que Elvira tuviera compañía, la justificación paternalista que a veces usan los controladores para suavizar la realidad. Adriano se acercó. El objeto en los brazos de su madre tenía la cara de un mono de trapo.
Tenía ojos bordados, una sonrisa cosida con hilo negro. Se parecía a los peluches de la infancia. Pero cuando la luz lo tocó de cerca, percibió algo más. Dentro de las mantas había marcas, señales de que aquello había sido colocado con prisa, con intención de llenar un hueco que nadie más quería mirar. ¿Esto es todo?, dijo Adriano con la voz rota por una mezcla de ternura y rabia. ¿Habéis sustituido recuerdos por una caja con trapos? Bianca apretó los labios y sonrió una de esas sonrisas que no llegan a los ojos. No es una sustitución. Es cuidado, replicó. A veces la memoria duele. Le dimos compañía. La mirada de Elvira se perdió otra vez en el vacío. Por un momento, Adriano creyó ver un latido de lucidez, una mujer que recordaba, y al mismo tiempo se había resignado a que la memoria quedara reducida a objetos. Sintió una rabia que le quemó el pecho, rabia por haber creído que el tiempo lo exoneraría, rabia por haber permitido que alguien, con manos tan ordenadas como las de Bianca, dictara qué quedaría de su madre. Nina, con la valentía que había guardado durante meses en los bolsillos, dio un paso adelante. Sus manos temblaron, pero su voz fue firme. «No puede quedarse así», dijo. «Ella no está enferma como para que la oculten. Habla, pinta, responde, merece salir». Bianca la miró con desdén, pero no respondió. Fue en ese momento, en la tensión que precede a la explosión, cuando una alarma pequeña, un zumbido de teléfono en el salón, cortó el aire. Adriano supo, antes de mirar, qué significaría. La llamada de alguien que había visto algo. La confirmación de que la casa no podía permanecer cerrada. Supo también que había llegado un punto de inflexión. O confrontaba o se hundía para siempre en la excusa del «no tuve tiempo». Se encaminó al salón con la sensación de que los muros lo miraban y conocían todas sus omisiones. En la pantalla del teléfono, un video corto aparecía entre las notificaciones. Una escena grabada en la plaza del centro. Un niño pequeño con una sonrisa franca sosteniendo un mono de trapo que, según el texto superpuesto, había devuelto al bebé mono. El clip viral mostraba al niño diciendo: «Solo vine a devolver al bebé mono», dijo el niño. El millonario rió hasta que llegó el verdadero. La frase, la misma que había encontrado en la hoja arrugada, se desplegaba ahora en la pantalla con esa mezcla de burla y verdad que dejan las redes. Adriano cerró la aplicación con el pulso acelerado. Había algo en esa frase que ya no era metáfora. La risa del poderoso que se siente seguro al distinguir lo auténtico de lo impostado hasta que alguien saca a la luz lo que estaba escondido. En la casa, el verdadero no era un bebé real. Era la historia auténtica de Elvira, la memoria que Bianca había intentado domesticar. Y ahora, con la cámara en el salón y la llave en su mano, Adriano entendió que la risa se le había terminado. Afuera, la lluvia empezó a dibujar líneas en el cristal, como si la ciudad quisiera borrar los contornos de la mansión. Adriano se volvió a su madre con la decisión clavada en la mandíbula. Había llegado el momento de abrir las puertas, de dejar entrar la verdad aunque doliera. Nina se acercó y apoyó la mano en su hombro, un gesto pequeño que era, sin embargo, la primera colaboración activa para reparar lo que había sido quebrado. «La echaron a la habitación de costura cuando Elena murió», dijo Nina en voz baja. «La dejaron sola y le dijeron que no hablara de eso. Hasta que empezó a colgar cuadros y a pintar de nuevo. Eso molestó. Sus palabras bastaron para hurlar lo que no se decía. El duelo de Elena. Elena había provocado la rabia de quienes preferían una casa estética y limpia. La rabia que lee el dolor como mancha. Adriano cerró la mano sobre la llave. Fue un gesto íntimo y definitivo.
Iba a entrar en la sala de costura y descubrir, por fin, lo que Bianca había intentado ocultar bajo la apariencia de cuidados. Al empujar la puerta que separaba la costura del jardín, percibió un ruido sordo, como si alguien soltara un aire contenido. Por debajo del telón de la casa se oyó apenas un sonido, un llanto o quizás una respiración que no quería ser notada. Adriano traspasó el umbral y con un brazo tembloroso tiró de la cortina que cubría el armario antiguo. La tela bruñida cedió con un quejido prolongado. Detrás del armario el espacio era angosto y olía a bolsitas de naftalina y a sábanas viejas. Había un colchón doblado, una silla pequeña y en medio una figura que al principio creyó no ver. Algo encogido que festoneaba la sombra con la cadencia de alguien que intenta sobrevivir siendo invisible. Cuando la luz le rozó la cara, Adriano tuvo que apoyarse para no caer. Era su madre, pero reducida a un tamaño que la casa no había previsto. Los ojos llenos de sal, las manos pálidas, la voz hecha hilo. «Adriano», murmuró ella, «¿tú eres?» La pregunta no fue por reconocimiento, era una pregunta por la presencia que podía salvar o condenar. Bianca llegó detrás de ellos con la máscara ya resquebrajada. Sus palabras esta vez no eran de control, sino de sorpresa fingida. «Esto no es necesario», dijo. «Podríamos arreglarlo sin escándalo». Adriano apenas oyó la última palabra. Sus manos encontraron el cuerpo de su madre, y en ese abrazo que fue parte penitencia y parte perdón, sintió que aquello que había ignorado durante años le demandaba una reparación que no se podía pagar con excusas. La noche fuera se empeñaba en borrar las líneas. Dentro, entre las cortinas y el polvo, algo había comenzado a romperse. El orden impuesto, el silencio complaciente, la risa que se creyó sin consecuencias. Afuera alguien gritó, o quizá era la lluvia. Adriano cerró los ojos un instante y prometió, con una voz que apenas reconoció como propia, que no permitiría que aquello volviera a ser un secreto guardado tras una puerta. El golpe de la cerradura, la llave que aún colgaba en su mano, la presencia de Nina esperando en el umbral, todo era ahora una coalición silenciosa. Adriano entendió que la reparación sería lenta, que el perdón no borraría la culpa, pero que el primer paso ya estaba dado. Había abierto la puerta, había dejado entrar la verdad. Y en la casa, entre las mantas y el mono de trapo, la figura de Elvira se permitió por primera vez en mucho tiempo un hilo de sonrisa. No era una sonrisa de olvido, era una sonrisa pequeña, hecha de reconocimiento. Nadie rió entonces. Nadie se rió mientras la tormenta limpiaba los cristales y el árbol del jardín dejaba caer sus últimas hojas. Algo, sin embargo, seguía sin resolverse. Fuera, la ciudad tenía ojos y oídos. La historia del mono y del niño seguía rodando entre notificaciones y comentarios. La casa ya no podía pretender que las redes no existían. Adriano apretó la mano de su madre y supo que el día siguiente le exigiría oficinas, abogados, vecinos que preguntarían curiosos, y quizá la necesidad de convertir el dolor en denuncia para que nadie más lo volviera a encerrar. Había llegado el momento de explicarle a su propio orgullo que no podía volver a reírse como el millonario del titular. La risa que ignora la verdad se paga caro cuando la verdad aparece. Adriano respiró hondo, y en esa respiración hubo decisión. No habría más silencios cómplices. El teléfono volvió a vibrar en el salón. Esta vez no era un mensaje de trabajo. Era una llamada sin nombre. Adriano la dejó sonar. Luego,
Con la llave todavía en el bolsillo, fue hacia la ventana que daba al jardín y miró el árbol viejo. En sus ramas, el viento movía algo que podía parecerse a una promesa. Se volvió hacia la casa, donde su madre intentaba recomponer su figura con mantas y trazos de pintura, y supo que lo que venía exigiría más que arresto y palabras. Exigiría presencia, escucha, restitución de objetos, paseos que devolvieran la memoria a su paso, tiempo compartido en tardes con té y cuadros colgados en la pared. Nina, a su lado, apoyó la mano en su antebrazo. «Lo hizo en pequeño», dijo ella, «por miedo». Adriano asintió. Había una verdad que pesaba más que el orgullo. La vida de una mujer, la responsabilidad de un hijo, la valentía de una empleada. Afuera, la lluvia cesó de golpe y dejó un olor a tierra mojada que hacía la casa menos solemnemente fría. No supo cuándo se hizo de día. Supo sí que la puerta estaba abierta y que el primer paso ya se había dado. Aún quedaban preguntas sin contestar. ¿Cuánto tiempo llevaba Elvira así? ¿Qué había hecho Bianca en la casa mientras él se ausentaba? ¿Cómo volver a coser aquello que se había desgarrado? Adriano se acercó al armario donde había guardado las fotos de Elena. Las sacó con manos torpes y las puso sobre la mesa. Había una imagen en la que Elena sostenía una pequeña mano en la suya, una tarde clara en el jardín. Adriano dejó que la foto fuera el ancla de una promesa. Volvería a encajar, aunque no supiera todavía qué forma tomaría la reparación. Cuando la luz del amanecer empezó a atravesar las cortinas, Adriano entendió que la risa había terminado. La verdad, al final, siempre llega, y cuando llega, nadie puede ya reír con desprecio. Pero también vio que la reparación sería trabajo de días, de conversaciones duras, de admitir que la negligencia había sido suya. Se sentó junto a su madre y le ofreció la taza de té que ella rechazó apenas hace meses. El gesto fue pequeño, casi ridículo, pero fue sincero. Nina se marchó al alba con la satisfacción de quien había puesto en movimiento algo que no se podía deshacer. Bianca se quedó, cerrando los ojos como si esperara que todo volviera a acomodarse por sí solo. Adriano supo que no bastaría con ordenarle a Bianca que cambiara. La casa necesitaba leyes nuevas, roces de día que devolvieran la dignidad a la mujer que había sido relegada. Y supo también que para eso tendría que estar presente. La historia que comenzaba en ese amanecer no acabaría en una sola jornada. Pero Adriano había aprendido a escuchar el murmullo de la verdad cuando se presenta, a veces en un titular absurdo, a veces en una llave olvidada, a veces en la mano de una mujer que se niega a desaparecer. Aún así, cuando cerró la puerta tras él para bajar a la ciudad, sintió la mirada de su madre en la nuca, y con ella la certeza de que por primera vez la risa de afuera no definiría lo que sucediera dentro. Había llegado la hora de hacer pública la verdad, de permitir que las voces de quienes habían callado encontraran oídos. Adriano sabía que eso implicaría enfrentamientos, explicaciones, la necesidad de dar pasos concretos, consultas médicas, terapias, restitución de objetos que Bianca había guardado, paseos al jardín, cursos de pintura para Elvira y la reconstrucción de su rutina. Todo ello era trabajo lento, cotidiano, de presencia. Mientras la casa respiraba despacio, una sombra cruzó la ventana. Alguien, desde la vereda, apuntaba con el móvil hacia la puerta principal. La noticia se esparce rápido. Esa fue la lección de la era en la que vivían. Adriano miró el teléfono y supo que el siguiente acto sería público. No deseaba el espectáculo, pero comprendió que la denuncia, convertida en acción, podía ser el respiro que su madre necesitaba.
A su lado, Nina sonrió con tristeza y esperanza, como quien sabe que la valentía no siempre es un gesto heroico, sino la acumulación de actos pequeños y persistentes. Adriano dejó que la casa se llenara de luz, que la lluvia limpiara los cristales y que por fin las cortinas se abrieran. Había una reparación por hacer, y empezó por no volver a reírse de lo que desconocía. La puerta abierta seguía proyectando un rectángulo de luz sobre la acera cuando Adriano bajó los escalones. El teléfono no dejó de vibrar, mensajes, llamadas perdidas, un hilo de notificaciones que crecían como una tela de araña. Afuera, la vecina de enfrente hablaba con otra. Se movían con esa mezcla de curiosidad y pudor que tiene la gente cuando algo íntimo se vuelve espectáculo. «Quita eso», dijo Adriano, la voz templada, antes de alcanzar la esquina. La mujer del portal, una joven con gafas grandes, sostuvo el móvil como quien no sabe si obedecer a la ética o a la urgencia de tener la exclusiva. «No es mío», respondió ella, «lo han puesto en la red». Adriano miró la pantalla de su teléfono. El video tenía cientos de reproducciones. No había sensacionalismo en la imagen. Solo la puerta entreabierta, la figura tambaleante de su madre, y en el fondo, el gesto de Bianca al recoger algo de un cajón. Pero en el tiempo que tardó en respirar, los comentarios habían empezado a forjar juicios. No quiso alimentarlos. Subió de nuevo a la casa y cerró la puerta con firmeza. Nina ya había enfriado la escena a fuerza de quietud. Se sentó en el sofá, las manos juntas, los ojos encendidos por una mezcla de cansancio y determinación. «Lo peor sería pelearse con la gente», dijo ella. «Esto hay que llevarlo con calma y con pruebas, que todo esté claro». Adriano asintió. Tenía que proteger a su madre de la exposición, pero también sabía que la claridad necesitaba de actos públicos. Una denuncia sí, pero sobre todo hechos médicos y registro de lo que había ocurrido dentro de la casa. Había aprendido, en esos días de puertas entreabiertas, que la verdad se sostiene cuando la acompaña la regularidad de los pasos. Llamó a Laura, la abogada de la familia, que conocía la casa y conocía la historia de la herencia, de antiguas discusiones transformadas en silencios. Laura llegó rápido, sin cámaras, con papeles en una carpeta y preguntas discretas. Entre llamadas y explicaciones se organizó lo urgente: una orden para registrar el domicilio si hiciera falta, la petición de un informe médico para la custodia y la urgente evaluación neurológica de Elvira. «No busco venganza», dijo Adriano, en voz baja, más para sí que para Laura. «Busco que mi madre recupere su vida y que se haga lo justo». Laura lo miró como si viera el mapa de sus dudas organizándose. «Justicia no siempre es castigo», respondió, «es también reparación y protección». Quiso creer en esa metáfora legal. Mientras tanto, Nina veló por Elvira. Preparó una infusión, colocó un chal sobre sus hombros y le habló con la misma voz que se usa para contar historias antiguas a un niño. El efecto fue lento y tenue. Elvira dejó escapar una respiración larga, como una vela que se apaga y se enciende con prudencia. Hubo un momento de quietud durante el cual Adriano pensó en la foto, la mano pequeña entrelazada en la suya. Aquella mano había sido su promesa. Bianca permaneció en la casa. No había huido, ni siquiera ofrecía argumentos articulados. Estaba a la vez avergonzada y endurecida, una coraza que se resquebrajaba en ocasiones. Cuando Adriano la llamó a la cocina, ella acudió con la cabeza baja. «Tengo que preguntarte», dijo él, «¿por qué?». Bianca tardó en responder. Sus dedos jugaron con el borde de una taza vacía. Había en su rostro la mezcla de una historia que no pedía permiso para salir. «No es lo que parece», murmuró al fin. «Empecé a llevarme pequeñas cosas, cosas que no creerías que hacen falta. Un pañuelo, unas cuentas para bordar.
Era como si necesitaba tener algo mío en la casa para recordar que yo también existía aquí. Y cuando la señora hizo cosas raras, cuando se quedó así, yo tenía miedo. Tenía miedo de perder el trabajo, tenía miedo de que dijeran que yo era incapaz. Y entonces fui guardando. Y ahora lo ven todo. Y yo... Su voz se quebró. Adriano vio la verdad y la miseria juntas, no solo el acto, sino el miedo que lo había sustentado. No fue una excusa legal, no era una defensa, era una confesión humana de quien se ve pequeña frente a la precariedad. Tienes que restituir, dijo Adriano, firme pero sin rabia, y tienes que explicar todo lo que quitaste, no por venganza, sino para que ella recupere lo que le pertenece. Bianca asintió, como si la idea de devolver fuera el único puente posible. Quedó un gesto por hacer, registrar las pérdidas, buscar los objetos que aún estaban en su poder, devolverlos con un acto que, más que restitución material, sería una reparación simbólica. Nina le ofreció una hoja donde anotar. Bianca empezó a escribir, con temblor, los nombres de collares, de telas, de cartas que un día Elena había escrito y que ahora parecían retornar como prueba. Mientras tanto, Adriano logró concertar una cita inmediata con la clínica neurológica. La espera en la sala tenía la luz pálida de las instituciones, alfombra gastada, cuadros neutros, un reloj que marcaba el paso en rojo. En la consulta, la doctora Lara lo recibió con la profesionalidad templada por la empatía. Le pidió que contara la cronología, le miró las manos a Elvira, escuchó sus silencios y pidió pruebas que midieran la memoria, la orientación y la capacidad de aseo. No pronunció diagnósticos en la primera hora, habló de posibilidades, de cuidados, de terapias que demandarían tiempo y paciencia. Puede ser un cuadro de deterioro cognitivo, dijo Lara, o algo reversible en parte. Necesitamos pruebas, pero lo importante ahora es protegerla. Supervisión, medicación si corresponde, rutinas. Adriano notó cómo cada palabra médica dibujaba un camino distinto al que él había imaginado. La negligencia de Bianca, la exposición pública, la indignación del vecindario, todo eso existía. Pero frente a la bata blanca también apareció la posibilidad de que la raíz del desorden fuera una enfermedad que había estado en silencio durante años. Si así fuera, la reparación ya no sería solo castigo o restitución, sería acompañamiento, consultas periódicas, ejercicios de memoria, una nueva organización doméstica con horarios y pequeños pactos de cuidado. Volvieron a la casa con una prescripción de pruebas y una lista de recomendaciones. El primer paso tangible fue enviar a Bianca a entregar las cuentas anotadas, en presencia de un testigo. Nina acompañó la devolución. La mujer, con las manos temblorosas, fue llevando objetos a la mesa uno por uno. Una caja de botones, un pañuelo bordado, una medalla en la que se veía el rostro de un santo. Tocar aquello fue para Elvira como rozar un pasado. Sus ojos se movieron con extraña lucidez en algunos instantes y sonrió distraídamente ante la medalla. En la calle, la noticia continuaba su trabajo implacable. Un periodista local llamó para preguntar si Adriano daría una declaración. Hubo voces que pedían castigo ejemplar para la empleada. Otras ofrecían silencio respetuoso. Adriano decidió hablar. Salió al umbral con la calma de quien quiere imponer el ritmo de la noticia. «No quiero espectáculo», dijo. «Quiero que se sepa la verdad y que mi madre reciba el cuidado que necesita. Si alguien hizo daño, responderá. Pero también les pido compasión. Lo que vemos hoy es el resultado de años de descuidos, de soledades y de miedos que estuvieron presentes mucho antes de esa imagen». Su voz, medida, desarmó a varios asistentes.
No huyó de la denuncia, anunció que haría la presentación formal del hecho, pero también dejó claro que la prioridad era la salud de su madre. Aquello, más que una estrategia, pareció uno de los actos más hondos de la jornada. Poner el cuidado en el centro cuando el rumor quería convertirlo todo en puñales. Las repercusiones no tardaron en llegar. El vídeo se multiplicó, pero ahora entre las reproducciones había personas que preguntaban cómo podían ayudar, otras que ofrecían referencias de terapeutas y algunas que pedían nombres para denunciar. Adriano aceptó algunas llamadas, rechazó otras. Su teléfono seguía sonando, pero ya no por la furia inicial. La gente ofrecía opciones, comidas, caricias. Fue la primera vez que el rumor se convirtió en red de apoyo. Esa noche, sentados alrededor de la mesa, Adriano, Nina y Bianca delinearon un plan. Controles médicos semanales, registro de objetos devueltos, horarios para acompañar a Elvira en paseos al jardín y una búsqueda activa de terapias ocupacionales. Bianca se comprometió a colaborar y a participar no desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Había tensión, por supuesto. La herida del maltrato, sea por acción o por omisión, no se cura con una lista de tareas. Pero también había una determinación colectiva, algo similar a un pacto de casa. Antes de irse, Nina tomó la foto de Elena y la colocó de nuevo en el lugar de honor. El gesto fue pequeño y silencioso, pero al poner la imagen a la vista, todo pareció encontrar su eje de nuevo. Adriano contempló la fotografía en la penumbra. Recordó la promesa que se había hecho en la madrugada: encajar lo que estaba roto, aunque no supiera aún cómo. Sabía que vendrían días en que tendría que rendir cuentas públicas, abogados y decisiones duras. Pero en ese momento la promesa era cuidarla y la elección era estar. Al amanecer siguiente, la ciudad ya murmuraba otras historias, pero en la casa una normalidad nueva empezaba a construirse. Rutinas de té, paseos al jardín cuando la luz era menos punzante, ejercicios para la memoria acompañados de música suave. Elvira a ratos parecía encontrar pasajes de sí misma en esas pequeñas ceremonias. Hubo instantes de reconocimiento sincero, un nombre dicho con claridad, un recuerdo nítido de una tarde de verano que hizo que la casa habitase otro aire. Eran breves, pero suficientes para sostener la esperanza. Y fuera, por supuesto, la conversación pública no se apagaba. Adriano sabía que el proceso legal, si lo había, sería lento y demandaría pruebas. Sabía también que la historia no se iconografiaría por mucho tiempo como un fichero sencillo de culpables y víctimas. Había matices, soledades previas, negligencias compartidas. Esa complejidad no excusaba a nadie, la hacía humana. Cuando una tarde apareció una carta anónima en el buzón, una hoja con tinta que pedía que no se convirtiera la casa en un circo mediático, Adriano sintió que el barrio continuaba latiendo con contradicciones, solidaridad mezclada con juicio. Leyó la carta junto a Nina y en silencio doblaron el papel. No respondieron. Ya no querían alimentar la indignación ni la compasión performática. Querían, simple y apenas, continuidad. Afuera, la lluvia volvió a prometerse. Adriano pensó en los paseos por el jardín, en la necesidad de recuperarlos como ritual, no como terapia impuesta. Sabía que la reparación sería larga. Pensó en Elena, en la mano infantil de la foto, y en cómo esa mano ahora reclamaba algo más que objetos, reclamaba presencia. Lo que vendría sería trabajo cotidiano, sí, pero también pequeños actos que, acumulados, podrían volver a coser lo que se había descosido.
Esa misma noche, antes de apagar las luces, Adriano caminó por la casa y conversó con su madre como se habla con alguien que, aunque a veces esté lejos, sigue siendo el centro de un mapa íntimo. «Te acompaño», le dijo al oído, «vamos a reconstruir esto juntas». Elvira volvió la cabeza con la mirada clara por un instante y murmuró algo que sonó a sí misma, un nombre, una palabra de afecto que fue como una llave. Entonces, Adriano supo que, más allá de los documentos y las denuncias, del juicio público y de las restituciones materiales, la labor más urgente era la que se haría en silencio y cada día. Recordar juntos, sostener la presencia, aprender a perdonar sin olvidar. La historia, en efecto, no terminaría en un solo acto ni en una nota de prensa. Se desplegaría en citas médicas, en ejercicios de memoria, en conversaciones que a veces dolerían, en tardes de pintura que Nina prometió organizar para Elvira, y en la lenta restauración del tejido íntimo de una casa que había quedado a medio cerrar. Pero aquella noche, Adriano cerró la ventana con la sensación de que, por primera vez, la reparación había comenzado con la humildad de admitir la propia parte en la negligencia. Y la humildad, pensó, es a veces el primer gesto de justicia. Al día siguiente, una ambulancia llegó temprano para realizar las pruebas que la doctora Lara había pedido. Los técnicos entraron con amabilidad, la casa se llenó de procedimientos y papeles. Adriano observó cada paso, presente, vigilante. Sabía que la verdad, cuando se hace pública, también demanda paciencia, y que la paciencia, como la lluvia, es un trabajo de persistencia. Mientras los análisis se procesaban y las voces de la ciudad encontraban nuevos titulares, dentro de la casa se tejía la rutina mínima que sostendría la recuperación. Pequeñas magias de costumbre, conversaciones que se repetían como cantos de cuna, la mirada sostenida que no permitía que nada ni nadie definiera el valor de una mujer por un gesto equivocado o por la negligencia ajena. Y en ese continuo cotidiano comenzó a asomar una certeza que no tenía brillo mediático, que la verdad, cuando se respeta, cura en la medida en que se convierte en cuidado. La reparación no sería un solo acto heroico, sino una constelación de gestos pequeños y persistentes, y Adriano se preparó para ser, al fin, el custodio de ese esfuerzo. A la mañana siguiente, la casa se levantó con la pausa de siempre. El olor del café temprano, el chirrido familiar de la puerta del jardín, los rayos pálidos de sol que se filtraban entre las cortinas. Adriano se movía con cuidado, sin prisas, como quien reconoce la fragilidad de cada paso y la convierte en respeto. Preparó 2 tazas y las llevó al salón, donde Elvira estaba sentada junto a la ventana, la manta sobre las piernas, la respiración tranquila. Nina había colocado los pinceles sobre una bandeja y unas servilletas limpias en la mesa de trabajo. Aquella tarde tocaría pintura. «Hoy vamos a usar colores vivos», dijo Nina, con la voz que siempre intentaba ser una mezcla de mando y consuelo. «No te preocupes por nada, mamá. Pintamos lo que salga». Elvira miró la bandeja, luego la sala, y sus dedos buscaron la taza de café de Adriano. La tocó como quien confirma que el calor existe. Habló apenas 2 palabras, un nombre, luego una frase suelta que parecía salida de otra habitación de la memoria. Adriano se inclinó, la escuchó y repitió el nombre con ternura, como quien planta una semilla. La primera hora fue lenta y torpe. Manchas que no respondían a la intención, un trazo que se vendía por sí mismo y hacía la sonrisa de Nina brillar.
Elvira se sorprendía de su propia mano cuando, sin ordenarlo, combinó azul y verde, y el resultado se pareció a una tarde en que un primer plano del jardín era todo lo que importaba. Hubo silencio, salvo por el frotar de los pinceles, y de vez en cuando una palabra suelta de reconocimiento. Los logros eran modestos, la casa los celebró como si fuesen conquistas. A media mañana tocaron a la puerta. Era doña Rosa, la vecina de la planta baja, con una bolsa de pan recién hecho y una bata de flores que parecía haber pertenecido a otra época. Trajo consigo esa mezcla de curiosidad y discreción que tenían algunos vecinos. «Traje esto», dijo, «no sé si sirve de mucho, pero pensé que quizá les apetezca». Adriano la recibió con las maneras que habían ido aprendiendo desde la noche del escándalo: agradecimiento breve, distancia educada. Doña Rosa se quedó un rato, observando los cuadros a medio terminar. «¡Qué manos!», murmuró. «A veces estas cosas vuelven cuando menos lo esperas. No hay prisa, lo que hace falta es ternura». Sus palabras no tenían intención de juzgar, eran medidas, simples. Nina le ofreció un trozo de pan, Elvira asintió. Cuando doña Rosa se fue, cerrando la puerta con la solemnidad de quien respeta un duelo, la casa quedó un poco más cálida. Adriano se permitió pensar que la reparación también pasaba por eso, por vecinos que volvían a cruzar el umbral con normalidad y por la intimidad de los gestos compartidos. El teléfono sonó a mediodía. Era la doctora Lara. Adriano tomó la llamada en el pasillo, con la voz apagada, midiendo cada sílaba. Lara habló con precisión clínica y con cuidado humano. Los análisis habían llegado en una tanda preliminar. Había hallazgos que necesitaban confirmación. No se trataba de una sentencia, dijo, sino de pistas. Quería verlos en consulta, profundizar, revisar juntas. Sugirió una cita para la tarde. Adriano colgó y sintió que en su pecho se mezclaban alivio y ansiedad. La posibilidad de progreso significaba también la posibilidad de abrir heridas que aún cicatrizaban. Llamó a Nina, le contó con palabras escuetas, y ella le respondió con la firmeza que había adoptado como escudo. «Vamos, pero tú vendrás conmigo, no te queda No te queda otra». La tarde en la consulta fue una sucesión de preguntas concretas, de pruebas repetidas, de declaraciones firmes que pretendían ordenar lo que aún iba desordenado. La doctora Lara habló de hipótesis, de procesos neuropsicológicos, de intervenciones posibles. Explicó lo que se podía intentar primero y lo que sería prudente reservar para después. No hubo promesas grandilocuentes, no las esperaba nadie. Hubo, en cambio, un plan modular, una agenda de pasos pequeños. Al salir del hospital, la lluvia de la ciudad volvió a insistir en su cadencia lenta. Adriano se quedó en la puerta un instante, observando el agua dibujar líneas en el pavimento. Pensó en el largo camino de la reparación que había mencionado la noche anterior. Las citas, los ejercicios, las tardes de pintura, la paciencia elegante. Todo eso requeriría tiempo y disciplina. Requeriría también que la familia resistiera la tentación de definirse por lo que la gente decía en la calle o en los medios. Esa noche, en casa, la rutina que habían elegido mostró su poder. Nina preparó una cena sencilla. Hablaron de cosas pequeñas. El personaje de un libro que ninguno de los dos había terminado. La serie que alguien les había recomendado, la imposibilidad de encontrar una planta que no se le muriera a Adriano. Las conversaciones rondaron lo cotidiano, porque lo cotidiano, en ese momento, era el territorio de la cura. Evitaron deliberadamente hablar de juicios mediáticos. Cada vez que la conversación se inclinaba hacia allí, uno de los tres cambiaba el rumbo hacia una anécdota doméstica. En los días siguientes, la casa fue llenándose de hábitos, ejercicios matutinos de memoria con tarjetas y canciones,
caminatas cortas por el jardín donde Adriano señalaba una flor y pedía que Elvira dijera su nombre. Tardes de pintura que Nina organizaba como si dirigiera una pequeña comunidad artística. Hubo recovecos de humor, una frase mal colocada que los tres repitieron hasta convertirla en broma segura, y también momentos de silencio que no pedían ser llenados. Adriano fue, tal como se había prometido, custodio del proceso. No solo acudía a las citas médicas, llevaba un registro meticuloso en una libreta de tapas gastadas, horario de pastillas, actividades que mejoraban el ánimo, palabras que reaparecían con frecuencia. Esa libreta era su manera de convertir la fragilidad en algo manejable. La mostró una tarde a Nina y ella pasó la mano sobre las hojas como quien toca un mapa de nuevo colonial. Esto nos sirve, dijo, no solo para seguir lo clínico, sino para recordar que no estamos dejando nada al azar. Entre las visitas y las rutinas cotidianas, la ciudad seguía hablando. A veces resonaban con fuerza los ecos de aquella carta anónima que pedía evitar el circo mediático. Otras, la conversación era más punzante y compleja, trazando líneas entre responsabilidad y negligencia. Adriano aprendió a escuchar sin consumir su ánimo. Había noticias que merecían respuesta, otras silencio. Aprendió también a distinguir entre la necesidad de reparación pública y la intimidad de la recuperación. A veces ambas convergían, la mayoría de las veces, de pronto, discurrían en paralelo. Una tarde, mientras Elvira dormía la siesta con una manta sobre las rodillas, Nina y Adriano acomodaron los cuadros que habían comenzado a completar. Los colocaron en fila sobre la mesa del comedor y se quedaron mirándolos como si esos pequeños pedazos de color fuesen ya testimonios de algo más profundo. La capacidad de resistir, la paciencia, la ternura gratuita. «Mira», dijo Nina, «aquí está la tarde que no recuerdo bien, pero que ella ha pintado». Adriano se inclinó sobre un lienzo donde a simple vista había trazos descuidados. En el centro, sin embargo, emergía un rectángulo de luz. Contuvo la respiración. Fue en ese silencio que el teléfono volvió a sonar. Era la doctora Lara otra vez. Adriano supo, en el instante en que contestó, que esa llamada podía cambiar el ritmo de las próximas semanas. Adriano, dijo a Lara, con la voz que ahora mezclaba cautela y una pequeña urgencia. Hemos obtenido resultados más claros. No son definitivos, pero hay elementos que debemos discutir con calma. ¿Puedes venir mañana temprano? Adriano miró a Nina. Ella asintió sin preguntarle. En la casa, los cuadros parecieron inclinarse hacia ellos como si también quisieran escuchar. Había en el aire la sensación de que algo se abría, no necesariamente una respuesta total, pero sí un paso nuevo. Adriano guardó la libreta en el bolsillo, besó la frente de Elvira con la delicadeza de siempre, y mientras la lluvia repicaba en la ventana, se permitió un hilo de esperanza que no era estridente, sino firme. La noche vino con su resignada paciencia. Prepararon todo para la cita del día siguiente, documentos, preguntas, la libreta con notas. Antes de apagar las luces, Adriano se sentó al borde de la cama de Elvira y con la voz baja le dijo otra vez lo mismo que había dicho la primera noche. «Te acompaño. Vamos a reconstruir esto juntas». Ella abrió los ojos, lo miró y murmuró una palabra que podría haber sido una promesa. Afuera, la lluvia continuó su labor constante, como si el mundo se escribiera con gotas que no se dan por vencidas. Adriano, en la penumbra, supo que el trabajo que tenían por delante no sería uno solo de papeles o de diagnósticos, sería, sobre todo, volver a habitar la casa con paciencia y con valentía, sin ceder al espectáculo y sin abandonar la ternura.
La agenda del día siguiente esperaba, y con ella la respuesta que podían acoger con prudencia.